El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Nuestro tema de hoy, antioxidantes en el cerebro. El cerebro es el mayor órgano del sistema nervioso central. Es tan importante que controla todas las funciones del cuerpo y además es responsable del aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo de cada individuo. Desafortunadamente, sus características exclusivas lo convierten en un órgano vulnerable a un ambiente oxidante, capaz de causar la muerte de las neuronas, lo cual puede provocar demencia senil y enfermedades neurodegenerativas como lo son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Un ambiente oxidante se produce por la acción de numerosos agentes tóxicos internos y externos. Los más conocidos son los externos: plaguicidas, metales, rayos ultravioleta, sustancias tóxicas de desecho industrial. Afortunadamente, en los últimos años se ha incrementado la evidencia científica de que compuestos químicos que contienen las raíces, tallos, frutos y hojas de diferentes plantas son capaces de proteger de la oxidación celular. Estos compuestos son llamados antioxidantes, los cuales interactúan con las moléculas del organismo, ayudando a impedir la oxidación de las células y evitando su muerte. Actualmente, el descubrimiento y desarrollo de antioxidantes potentes es una de las áreas de investigación más interesantes y prometedoras en la búsqueda de tratamientos que eviten los daños al cerebro. Para conversar sobre este tema, contamos con nuestra invitada, Mónica Adriana Torres Ramos. Mónica nació en Cuautla, Morelos, México. Realizó sus estudios de biología, maestría y doctorado en ciencias en el área de neurobiología, todas ellas en la UNAM. Realizó estudios postdoctorales en España, en el área de neurociencias y proteómica. Y desde que volvió a nuestro país ha estudiado los efectos antioxidantes de moléculas aisladas de plantas medicinales en modelos animales y celulares. Actualmente es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, buenos días, Ricardo. Bueno, y para empezar, cuéntanos qué es un ambiente oxidante y por qué resulta peligroso el oxígeno si lo respiramos. Pues mira, un ambiente oxidante lo podemos definir como un exceso de oxígeno libre en un sistema biológico. Un sistema biológico, una célula, un tejido, nuestro organismo completo, es un sistema biológico. Ese oxígeno libre interactúa con diferentes biomoléculas como los carbohidratos, las proteínas, los ácidos grasos. Cuando hay un exceso, esas proteínas dejan de funcionar. Si dejan de funcionar, puede generarse un mal funcionamiento del organismo. Una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad neurodegenerativa o una neuroinflamación, genera un ambiente oxidante. Y ese ambiente oxidante está dañando moléculas. Bueno, y en este caso tú trabajas con cerebro. ¿Por qué el cerebro resulta ser vulnerable a un ambiente oxidante? Muy bien, pues todos necesitamos oxígeno para vivir, ya vimos, ¿no? La mayor parte del oxígeno que consumimos se va al cerebro, porque es el que tiene un mayor funcionamiento. Si recuerdas, en la síntesis de este programa, vimos que el cerebro controla todo. Y por eso, para controlar todo necesita mucha energía, y para esa energía se necesita el oxígeno. También las células del cerebro, como las neuronas, tienen una alta concentración de ácidos grasos. Los ácidos grasos en especial son muy susceptibles a ser oxidados por el oxígeno libre. ¿Cómo es esta oxidación? Cuando tenemos un oxígeno libre en un sistema biológico, este oxígeno reacciona con esas moléculas. Es como cuando partimos una manzana y ven que la manzana tiene oxígeno en equilibrio en sus carbohidratos, en sus azúcares. Cuando la rompemos, la partimos, se pone como negrita. Lo hemos visto, ¿no? O los aguacates. O los aguacates, o incluso un clavo se oxida también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el oxígeno en exceso del ambiente está interactuando con las biomoléculas de esa manzana y que está provocando que se oxide. Entonces, la posibilidad de oxidar una neurona
es muy importante porque la lleva a la muerte. Pero en especial son los ácidos grasos, los lípidos, lo que se oxida. Ácidos grasos, lípidos, proteínas, carbohidratos, todas las biomoléculas son susceptibles de ser oxidadas. En el cerebro. En el cerebro y en nuestro organismo en general, en nuestro cuerpo en general. Y bueno, las plantas tienen antioxidantes. Y bueno, tal vez el más conocido sea el limón, ¿no? Sí, con su vitamina C. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, ¿y cómo funcionan los antioxidantes de las plantas? Y ya aplicados, digamos, al tema de la salud y el cerebro. Bien, primero déjame contarte que nuestro organismo tiene un sistema antioxidante interno. ¿Sí? Son enzimas antioxidantes. Esas enzimas antioxidantes se encargan de tener el oxígeno libre en equilibrio, porque ese oxígeno libre también en concentraciones bajas lo requerimos para diferentes funciones fisiológicas. Cuando ese sistema antioxidante falla, entonces cuando se acumula el oxígeno libre, y es en donde podríamos ayudar a este sistema antioxidante con nuestra dieta rica en antioxidantes. Los antioxidantes que vienen de frutos y plantas. Es decir, tenemos un sistema propio para evitar el oxígeno en exceso o estas especies reactivas de oxígeno. Sí. Las controla nuestro propio organismo, pero también podemos suplementarlo. Podemos suplementarlo con diferentes antioxidantes que se han aislado o se sabe que tienen frutos y plantas que comemos generalmente. ¿Y cómo funcionan? Hay dos formas principalmente. Pero antes de que nos cuentes de eso, ¿qué plantas? ¿Qué plantas? Bueno, yo creo que casi todas las plantas tienen metabolitos antioxidantes, ¿no? Claro, también. Sí. Se tienen que proteger también ellas. Se tienen que proteger ellas porque también todas sus proteínas vitales, todas sus moléculas vitales tienen que protegerse de la oxidación. Entonces yo creo que todas las plantas tienen antioxidantes, pero no todos los antioxidantes de las plantas son beneficiosos para el cerebro y no todos los hemos estudiado, por supuesto. Pero si nos platicas de algunos, ¿de qué planta estamos platicando? De los que más se han estudiado en el sistema nervioso son, por ejemplo, la vitamina C del limón, que son neuroprotectores, protegen a las neuronas de muerte. También tenemos el famoso resveratrol del vino tinto de la uva, que también protege neuronas y reduce neuroinflamación. Tenemos, por ejemplo, hay un grupo de metabolitos que se llaman xantonas. Las xantonas se pueden encontrar en el mango, en la planta del mango, en el mangostán, en el fruto del mangostán, que también tienen efectos neuroprotectores y antiinflamatorios. También tenemos algunos compuestos del ajo, que también se han estudiado como antioxidantes. Y bueno, y tú nos estabas platicando de que estos tienen diferentes mecanismos de acción, ¿cómo actúan o de qué forma actúan? Muy bien, hay dos formas principales. Una, como atrapadores de la molécula de oxígeno como tal. Entonces, estos antioxidantes se debe tener mucho cuidado porque no todos los antioxidantes son beneficiosos. Necesitamos unas bajas concentración de oxígeno libre en nuestro organismo. No podemos usar un antioxidante que sea demasiado potente porque nos va a causar, en lugar de un beneficio, todo lo contrario. Y la otra es que refuerzan los sistemas antioxidantes, refuerzan las enzimas antioxidantes propias de nuestro cuerpo. Ah, muy bien. No todos los antioxidantes de las plantas son buenos para el cerebro. No todos. No todos se tienen que estudiar y tenemos que ingerirlos principalmente en la dieta. Los suplementos alimenticios que están ahora muy de moda como antioxidantes, yo sí preferiría que consultáramos a un médico antes de tomarlos. ¿Por qué? Porque no podemos eliminar todo el oxígeno libre que hay en nuestro cuerpo. Y bueno, ¿y como qué antioxidantes de plantas se han estudiado como protectores? Como protectores te digo que se ha estudiado el resveratrol. Uno que se ha estudiado muchísimo es el famoso antioxidante que tiene el curry. No sé si has escuchado hablar del curcumina. La curcumina, el curry de los hindúes. Pero explícale al auditorio, quienes no conozcan el curry, ¿qué es el curry? El curry es una especie que consumen en sus platillos tradicionales las personas de la India. Podríamos decir que es como un mole, pero indio, ¿no? De como colores, mole de la India, de sí. Colores muy vivos, ¿no? Muy amarillo, muy vivos. Naranjas, amarillos. Y un sabor muy fuerte. Y la verdad que sí es rico. Y para eso utilizan este condimento que es la cúrcuma. La raíz de cúrcuma, sí. Y que tiene una sustancia que se llama curcumina. Curcumina. Entonces para ellos es como comer mole, ¿no? Como comer mole, sí, la usan mucho. Y entonces esta curcumina que está en la cúrcuma, ¿qué propiedades tiene?
La curcumina lo que hace es proteger a las neuronas de las especies reactivas de oxígeno, provocando que sobrevivan, que no se mueran por un shock de especies reactivas de oxígeno. También la curcumina a bajas concentraciones hace que nuestro sistema de degradación de proteínas funcione mejor. Por ejemplo, una de las características de las enfermedades neurodegenerativas es la acumulación de proteínas. Entonces, lo que hace la curcumina también es acelerar la proteína que nosotros llamamos proteosoma, acelerar su actividad para que esas proteínas que se están acumulando en las enfermedades neurodegenerativas se degraden y no provoquen alguna enfermedad, la enfermedad más grave, ¿no? ¿Cuál enfermedad más grave? El Alzheimer o el Parkinson. El Alzheimer y el Parkinson son enfermedades neurodegenerativas que acumulan proteínas. Sí, se acumulan proteínas como el péptido betamiloide. Para Alzheimer, Para Alzheimer, sí. Y la acumulación de esa proteína, el beta-amiloide, es la que causa... Causa neuroinflamación y toxicidad y mata las neuronas. Bueno, y se manifiesta clínicamente de forma, digamos... Demencia senil, por ejemplo. Bueno, pérdida de memoria. Pérdida de memoria, demencia senil. En este caso, la curcumina se ha estudiado con relación al cerebro y al Alzheimer. Sí, de hecho, yo creo que la curcumina es uno de los antioxidantes que más se han estudiado en el cerebro y en el Alzheimer en particular. Bueno, pero también en la investigación a veces es común usar tejidos aislados y, sin embargo, también una de las primeras preguntas puede, digamos, imitarse lo que ocurre en un tejido aislado con el ser vivo íntegro. Sí, nosotros trabajamos en cultivo celular, más que de tejido de células individuales, en los 3 tipos celulares que conforman el cerebro, las neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos y la microglía. Entonces podemos por separado ver cómo funcionan estos metabolitos a nivel molecular en cada una de estas células. Bueno, vamos a un corte y continuamos. Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy es antioxidantes en el cerebro con la doctora Mónica Torres Ramos. Bueno, Mónica, estábamos hablando del ambiente oxidante en el cerebro. ¿Qué es eso? Pues como te digo, el ambiente oxidante es un exceso de oxígeno, ¿no? Un oxígeno reactivo que puede interactuar con las moléculas vitales y oxidarlas. Nosotros estamos expuestos a un ambiente oxidante muy importante. El humo de la combustión de los coches nos provoca un ambiente oxidante y que puede oxidar todas nuestras células, varias cosas que consumimos, aditivos de los alimentos, incluso las fotocopiadoras pueden causar un estrés oxidativo. Los que vivimos en grandes ciudades estamos expuestos a un estrés oxidativo. Muy bien, y bueno, esto causa daños en el cerebro y hay algunas enfermedades, sobre todo del adulto mayor, que están relacionadas con este ambiente oxidante. ¿Qué avances científicos se tienen respecto al tratamiento efectivo con antioxidantes para la enfermedad de Alzheimer? Muy importante mencionar ahora que la enfermedad de Alzheimer tiene una incidencia muy bajita de nivel genético, esto es, que pasa de padres a hijos o de abuelos a nietos. La mayor parte de los casos de Alzheimer son idiopáticos, que quiere decir que no sabemos de dónde vienen, cómo adquirieron esa enfermedad. Una de las posibilidades es que sea una oxidación o un cambio en los sistemas antioxidantes internos de los individuos. Y para eso es importante el estudio de estos antioxidantes para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué se ha visto? Por ahí ya hay varias investigaciones que se han hecho con dietas diversas, dietas con curcumina, con resveratrol, con genisteína, un antioxidante de la soya, y con una gran variedad de antioxidantes. Estos estudios se han hecho principalmente en Estados Unidos, donde a enfermos con Alzheimer les han dado como suplemento alimenticio estos antioxidantes y han visto mejoría.
Además, otra cosa importante es el ejercicio, ¿no? El ejercicio junto con los antioxidantes. Entonces, había visto una mejoría en estos enfermos de Alzheimer. Sin embargo, pues todavía no es claro cómo es que están funcionando, porque estos antioxidantes a bajas concentraciones nos ayudan a un buen funcionamiento del cuerpo, pero a altas concentraciones podrían inducir muerte celular. Este es el problema principal que se tiene a nivel científico del por qué no llegan a la fase clínica estos antioxidantes. Necesitamos saber el umbral en el cual estos antioxidantes son benéficos y estos antioxidantes pueden ser dañinos. Pues parece un balance muy sutil, ¿no? Sí, de hecho yo como que estoy tentada, si hubiese una terapia contra el Alzheimer con antioxidantes, tendrían que ser terapias personalizadas, por supuesto. Y bueno, y en el caso de la enfermedad de Parkinson, que es otra enfermedad que se manifiesta en los adultos mayores, y bueno, y si nos recuerdas un poquito, ¿qué características tiene la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es movimientos incontrolados de las extremidades. Temblores, exactamente. Una de las cosas más difíciles de controlar a nivel social, por ejemplo, ¿no? Pero también las neuronas se van muriendo y si se van muriendo empiezan a tener otro tipo de problemas cognitivos. Una cosa importante que sí te quiero comentar es que estas enfermedades, como dijiste al principio de este segmento, son asociadas a adultos mayores. El efecto que estamos estudiando de los antioxidantes es como preventivo, que es muy importante porque cuando se dan los síntomas tanto de la enfermedad de Alzheimer como de la enfermedad de Parkinson, es cuando ya tenemos una neurodegeneración, una muerte neuronal muy importante, que es muy difícil regresarla. Entonces, una terapia de antioxidantes debe ser como preventiva. Quimioprevención para evitar muerte neuronal. Bueno, se dice que Linus Pauling, el 2 veces premio Nobel, una vez premio Nobel de Química y otra vez premio Nobel de La Paz, sí. Recomendaba consumir 1 gramo de vitamina C al día, ¿no? Sí, vitamina C y una copita de vino tinto 3 veces al día, ¿no? Cosas así. Con respecto a la enfermedad de Parkinson, ¿qué avances hay respecto a los antioxidantes? Pues se ha estudiado mucho en la neuroinflamación, que es una de las características de la enfermedad de Parkinson. Muchos antioxidantes inhiben esa neuroinflamación al atrapar las especies reactivas de oxígeno o el oxígeno libre que hay en el cerebro y aminora la muerte de las neuronas. Bueno, entonces tiene ciertas ventajas consumir antioxidantes, en especial para el adulto mayor. Por supuesto, y eso es en lo que se está enfocando ahora mi investigación, en estudiar en diferentes tiempos, lo estoy haciendo en modelos animales, en diferentes tiempos el consumo de antioxidantes. En especial estoy trabajando con uno de la mora, que se llama morina, y con una jantona, que es la jantona 5. ¿Cómo es que el inhibir la neuroinflamación y el inhibir especies reactivas de oxígeno a través del tiempo pudiera de alguna forma llegar a una edad adulta mayor en mejores condiciones? Platícanos un poquito más de eso. ¿Lo estás haciendo con cultivos de células, con animalitos a los que les das de comer moras o cómo lo haces? Bien, lo estamos haciendo de las dos formas. Estamos haciendo experimentos in vivo, se llama, en ratones. Les inyectamos por el estómago, digamos, vía intraperitoneal, la morina. Por un tiempo hacemos un test de conducta cognitiva, de memoria a largo plazo se llama ese test. ¿Se puede evaluar la memoria en las ratas o en los ratones? O los ratones, evaluamos la memoria en los ratones y después sacrificamos a los ratones y vemos cómo están las neuronas. Eso es en animales jóvenes. Y después, en su contraparte, en animales adultos, digamos seniles, de 18 meses de edad, y lo que queremos es comparar si la morina inhibe la muerte neuronal que se da por el envejecimiento del animal. Y en cultivo celular lo que hacemos es específicamente para ver interacciones de molécula y molécula. ¿Y qué has encontrado? ¿Qué he encontrado? Pues por lo pronto hemos estado haciendo solo con animalitos jóvenes, porque todavía no han pasado los 18 meses de los animalitos envejecidos, pero por la literatura podemos ver que tenemos muy buena perspectiva, ¿no? Lo que sí hemos visto en los animalitos jóvenes es que hay una neurogénesis, que es que el antioxidante está induciendo nuevas neuronas. Eso es la primera parte, porque después necesitamos ver que las neuronas se conecten, ¿no? Para que puedan tener un mejoramiento en la memoria los ratones.
pero hay buenas perspectivas. Buenas perspectivas. Y nos estabas hablando de los cultivos de células del cerebro. Nos hablabas también de que hay varios tipos de células con las que trabajas, ¿no? Que astrocitos o no sé, tú platícanos. Sí. Las principales células que tenemos en el cerebro son las neuronas, que todo el mundo sabe, ya había escuchado de las neuronas, que son las que conectan para dar el funcionamiento normal. Están los astrocitos, que en un principio se definían como las células que sostenían a las neuronas, pero ahora se sabe que tienen muchas más funciones que solo sostener a las neuronas. La más importante es que el puente entre lo que trae nuestra sangre y lo que le llega a las neuronas. Eso es muy importante. En los astrocitos está la microglía, que es la defensa de nuestro cerebro, y están los oligodendrocitos, que son los que generan la mielina, que son las moléculas, la grasa, que envuelve a nuestras acciones de las neuronas para que llegue la señal. Sí, como el recubrimiento de los cables de luz. Exactamente. Algo parecido. Producen la mielina, que es el recubrimiento de nuestros cables de luz, sí, para no hacer cortocircuito. Entonces, trabajas con todas estas células en cultivo. Principalmente en astrocitos y microglía. Entonces, ¿tú podrías decir que es bueno comer frutas y verduras? Por supuesto que sí. Y además, yo estuve viviendo en España 9 años. Allí la gente es muy longeva y lo que hacen es comer muchas frutas, verduras, pescado. Por supuesto, les digo, su copita de vino 3 veces al día. La dieta mediterránea, que es buenísima. Bueno, platícanos de la dieta mediterránea para que quienes no la conozcan se enteren. Pues la dieta mediterránea, pues aceite de oliva. Toman aceite, pero crudo principalmente, que es mucho mejor en las ensaladas. Comen mucho pescado, que fruta, tiene ácidos grasos insaturados, omega 3 y todos los omegas que se necesitan. El vino tinto, por supuesto. Yo creo que el vino tinto con el resveratrol que ya te comenté es importante en su dieta. Y la otra cosa es que caminan mucho. Entonces, esa sería una buena idea para vivir bien. Sí, yo vi a una señora de 90 años en el metro en Bilbao, que es donde vivía, tan tranquila. Y era mucha gente muy longeva. Pero también las dietas, digamos, asiáticas, como la curcumina, el curry que mencionábamos. Sí. Y también menciona esta fruta asiática que es la morina, la mangiferina, que bueno, ese es del mango. También asiático. También son asiáticos. Isoflavonoide que se ve. La genisteína que viene en la soya, ¿no? Sí. Pues sí, a ver si ves las películas y eso cuando ves un chino gordo. No hay chinos gordos. Muy bien, muy ¿no? bien. Y se comen muy bien. En general, creo que sí es muy importante el estudio de estos antioxidantes para poder encaminar o encauzar y ayudar a las personas que tienen inquietud, porque en el mercado ahora se venden muchos. Se venden antioxidantes, no sé, en suplementos alimenticios, y yo no estaría tan segura del beneficio que pudieran tener. Pero estamos hablando más bien es la cuestión de regulación, ¿no? Exactamente. Porque si estuviera, digamos, tienen una regulación oficial y con aprobación, entonces ya estarían sometidos a estudios, ¿no? El problema muchas veces es que salen los productos sin tener la regulación oficial y hasta que no los detectan se siguen comercializando incluso masivamente, ¿no? Tenemos la inquietud de que pensamos, es importante comer o tomar un suplemento alimenticio con antioxidantes, pues ir con el médico y que nos lo recomiende el cual, ¿no? Pero también esto toca el tema de los alimentos funcionales, que son los alimentos que sirven como para prevenir las enfermedades, y que es un concepto nuevo, ¿no? Bueno, ni tan nuevo. Ni tan nuevo, pero está ahora en auge en Estados Unidos y hay muchas revistas internacionales de muy buen prestigio que les están dando cabida a los estudios en este sentido. En la prevención, pero en la dieta, ¿no? En la nutrición. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Mónica, te agradecemos mucho que hayas venido a participar con este tema, antioxidantes en el cerebro. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y los invitamos a que escuchen el próximo programa de Plantas Medicinales de México. Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com y también en Facebook. Hasta pronto. Por favor, escríbanos a floramedica660@gmail.com. Con mucho gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias, preguntas para este programa. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México.
Cultura, ciencia y sociedad.